nombre completo y tu cargo a cámara para dejarlo en la cinta registrado, lo primero. Soy Jesús Vesperinas, soy el secretario general de Comisiones Obreras en Telefónica. Me gustaría que nos comentases el anuncio de los despidos, una primera valoración, ¿cómo lo veis? Primero lo que hay que advertir es que no es nuevo. O sea, lo único novedoso es que se haga en el marco de un día del inversor en Londres, etcétera, y ha tenido más repercusión, pero la propuesta de reducir coste por la vía de la reducción de empleo ya era una propuesta que habían planteado durante el año 2010 y que no llegamos a un acuerdo. Vamos, con lo cual la primera valoración es que no es una sorpresa, que ya lo esperábamos y que mantenemos la posición del año pasado. Básicamente la propuesta que quería Telefónica tiene un problema y es que tiene un brillante balance en el 2010, eso es lo que se planteaba en Londres, de beneficios del grupo, de dividendo del accionista, pero tiene una difícil situación en España, posiblemente no tan difícil como piensan, pero lógicamente solucionar la situación de España han optado por el recorte de coste y lógicamente el recorte de coste laboral. Nosotros en principio hay que esperar a que la propuesta sea formal, porque no se ha realizado formalmente ni a los sindicatos ni a los del centro, y posiblemente la propuesta se formalice en la mesa de convenio que se abre a final de año. ¿Afectaría a 5.000 trabajadores más o menos? Realmente la propuesta de ayer es la única novedad, es la cuantía, porque Telefónica quería plantear un expediente de reducción de empleo. Los anteriores y lo que se planteaba el año pasado era para 5 años y un expediente en las condiciones anteriores de 5 años era más de 10.000 personas. La única novedad que si la empresa de ayer se formalizara es que se habla de 3 años y se habla del 20%. El 20% de la plantilla de la fija, que son 28.000, sería 5.600 personas, y entonces, bueno, pues eso es la única novedad. ¿Y a qué cargos se aplicarían o no se sabe? Si el esquema, como la propuesta no es oficial, no se puede adelantar. Si la propuesta fuera igual que las anteriores, no es una cuestión de cargos, es una cuestión que se ofrece de forma voluntaria universal a las 28.000 personas que cumplan 52 o más años. Y si se planteara de forma voluntaria universal, pues lógicamente el perímetro de aplicación sería en función de los años que se planteara. Pero ya digo que es una propuesta que no se ha formalizado, que hasta ahora se hablaba de 5 años y ahora se habla de 3. Hay que esperar que Telefónica plantee. ¿Y a esos trabajadores de 52 años en qué condiciones se les plantea el líquido? ¿Sería una especie de prejubilación o es una cuestión? Si la propuesta cuando se formalice, si la propuesta es como las anteriores, hasta ahora las reducciones de empleo en Telefónica han sido pactadas vía de expediente de reducción de empleo y son propuestas de prejubilación a partir de los 52 años, que luego el trabajador se da una prestación durante sus años y luego pasa o enlaza con la jubilación de la seguridad social. ¿Cómo veis esto coincidiendo con las noticias que han salido de reparto de dividendos entre los directivos? El problema, más allá de si está justificado o no, y la cuantía de la reducción, el problema que vemos es que se produce en un escenario contradictorio. Parece poco presentable, y en ese sentido parece ser que coincidimos incluso con la valoración que ha hecho el ministro de Trabajo ayer, de que una empresa que se presenta como puntera de la economía española, con unos beneficios récord, con un dividendo espectacular, en ese marco pretenda plantear una situación casi de crisis en España. Eso es lo que hace que formalmente la propuesta se realice muy inoportuna y muy contradictoria en un escenario, ya digo, hay buenos beneficios a nivel mundial, buen dividendo para el accionista y el mismo día se aprueba una remuneración para la dirección de la empresa muy llamativa, lo cual la presentación formal pues no parece que sea el momento más oportuno ni la forma más oportuna presentar por un lado buenos resultados, buenos dividendos para la dirección y a la vez plantear en España una reducción de empleo. La presentación no es la más oportuna y el escenario no es adecuado. La última pregunta ya, ¿la situación en España cómo la valoráis? ¿De Telefónica? Del grupo Telefónica. La situación de Telefónica en España hay una parte razonable de la empresa telefónica. Sí es cierto que hay una bajada de ingresos y esa bajada de ingresos, que no corresponde a la situación global del grupo a nivel mundial,
hay elementos estructurales. Efectivamente hay una bajada de precio, hay una bajada de cuota de mercado, pero también hay elementos coyunturales fruto de la bajada de consumo de la crisis. Con lo cual, la verdad que en esa situación de España, que es delicada o relativamente peor que el conjunto del grupo, pensamos que tiene algún matiz. Si hay elementos objetivamente razonables, bajada de consumo, bajada de precio, regulación, etcétera, pero también es cierto que hay eventos coyunturales fruto de la bajada de consumo por la crisis, que se recuperarán en la medida que se recupere la crisis. Entonces no está justificado. Para nosotros no, más allá que es una medida que en España es fácil recortar coste laboral por la vía de una medida voluntaria que en parte viene acogida por el que le afecta, lo cual no es una reducción traumática, pero efectivamente es claramente una reducción de coste por la vía de la vía suave, que es reducirlo de forma voluntaria. Pero sí es cierto que me parece muy justificado, más allá de que lógicamente consigue una reducción de coste laboral por una vía neutra. Pues ya está.